Una de las variables clave de la economía es la tasa de desocupación. ¿Qué significa estar desocupado? Significa que usted quiere trabajar y no encuentra un empleo. Eso es grave. Cuando usted eh, estaba trabajando y pierde el empleo, eso significa que su ingreso bajó del nivel que era, pues 20, 30 mil pesos, a cero. Y eso significa que el poder de compra que usted tiene, pues desapareció. Desapareció totalmente. Es peor que la inflación, porque ¿qué es la inflación? La inflación es que usted tiene, por ejemplo, 100 pesos y hubo una inflación del 10% y ahora usted lo que antes podía comprar con los 100 pesos ya no lo puede comprar. Ya no puede comprar. Se ha deteriorado su poder de compra. Se ha deteriorado. Usted necesitaría, para poder comprar lo mismo, necesitaría 110 pesos. 110 pesos. Es decir, que el poder de compra de sus ingresos, que antes estaba en 100, pues ahora es 90, digamos. Y eso lo que implica es que usted está en una situación más pobre. Eso es lo que implica inflación. Ahora, fíjense lo siguiente, miren la diferencia. Imagínense que usted tiene 100 de ingresos y usted es despedido. Despedido porque hay una reducción de la actividad económica, las empresas tienen que hacer recortes y lo despiden. Usted tenía 100 de ingresos y ahora tiene ¿cuánto? Cero. ¿Ven la diferencia? 100 versus 90, que sería 10% de inflación, se lo come la inflación 10% y ahora lo que tiene en términos de poder de compra es 90 versus usted tenía 100, pierde el empleo y ahora tiene entonces cero de ingreso. ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿eso qué le dice a usted? Que es mucho peor estar desocupado que estar enfrentado a una situación de inflación. Por eso cuando la gente se queja de que está subiendo los precios, le digo, sí, ok, está subiendo los precios, eso es malo, es el peor impuesto, porque afecta muchísimo más a los más pobres, porque los más ricos tienen mecanismo de protegerse, porque los más ricos tienen un porcentaje de gasto con relación al nivel de ingreso muchísimo más bajo y en consecuencia la inflación le afecta muchísimo menos el total de ingresos. Tiene posibilidad de utilizar parte de sus ahorros en instrumentos que se mueven en términos de su retorno con la inflación y por lo tanto se benefician. Los más pobres no tienen ese ahorro y por lo tanto se perjudican. Es decir, que la inflación es un golpe duro para los más pobres, sin lugar a dudas. Pero peor que la inflación, y a eso que me estoy refiriendo, es la desocupación. Entonces, ¿qué ha dicho el Banco Central? Miren, el Banco Central elabora trimestralmente una encuesta, se llama la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Cuando digo que la elabora trimestralmente, no es que hace una encuesta puntual, no, él sale continuamente y va elaborando una encuesta durante el trimestre completo y la publica trimestralmente. Y entonces tenemos 4 encuestas en un año. Esas serían 4 encuestas en un año publicadas. Es la encuesta nacional continua en fuerza de trabajo. Y esa encuesta nacional continua en fuerza de trabajo incluye personas, hay una parte de la muestra que se queda durante varios trimestres y va saliendo, digamos, una cuarta parte va saliendo y así tenemos que durante varios trimestres consecutivos usted tiene la misma persona que lo está siendo encuestado. Y así usted puede hacer un análisis bastante preciso de cuál es la evolución del mercado de trabajo. ¿Y qué ha dicho el Banco Central con relación a eso? Mire, en su página web, que es donde yo voy a presentar acá, la encuesta del mercado laboral del Banco Central arroja un crecimiento interanual de 128.627 ocupados en el trimestre de enero-marzo del año 2023. ¿Qué significa eso? El intertrimestral significa comparar aquí, por ejemplo, el primer trimestre del año 2023, que es de 4.768.740, versus el primer trimestre del año 2022, que es 4.640.613. Esta variación son 128.000 ocupados. Pero yo puedo comparar con el primer trimestre del año 2021, 2020 o el nivel prepandémico, 4.648.000. Entonces, fíjense, acá es el nivel prepandémico, 4.6 millones, y aquí tengo 4.768.000. Es lógico de que este sea mayor que este. ¿Por qué digo que es lógico? Porque cada año entran al mercado de trabajo, o deberían entrar al mercado de trabajo, alrededor de 100.000 personas. Es decir, que de acá a acá debieron haber entrado 100.000 personas al mercado de trabajo buscando un empleo. Del 20 al 21 por igual y así sucesivamente. Claro, aquí, ¿qué ocurrió? Fíjense esa caída fuerte del nivel de ocupado. Esto, recuerden que se debió
a las medidas que se adoptaron para evitar la propagación del COVID. Ese cierre que hubo de la actividad económica, pues redujo significativamente lo que es el nivel de empleo. Lo bajó desde 4.6 millones a 4.4 millones, 200.000 personas. Y a partir de ahí se ha ido mejorando. Ha pasado de 4.4 a 4.76, o sea, más de 300.000 puestos de trabajo con relación a este mínimo del año 2021. Pero la realidad es que ustedes no deben de comparar únicamente con relación a las personas que estaban empleadas, sino usted tiene que hacerlo en términos relativos. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas es distinta, la cantidad de personas en edad de trabajar es distinta, la cantidad de personas buscando un empleo es distinta. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En ese sentido, si nos vamos a ver lo que es la tasa de desocupación, aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de desocupación, que es aquellos que no están empleados sobre la población que de verdad está buscando un empleo, es decir, la población que está en búsqueda de una fuente de ingreso. No la que toda que está en edad de trabajar y que se quedó en su casa. No, si usted está en su casa y no está buscando un empleo, usted no está desocupado, está simplemente fuera de la población económicamente activa. Entonces, fíjense que acá, si tomamos la tasa de desocupación abierta, en el año 2023 tenemos 5.2%. Fíjense que comparado con el trimestre justamente anterior, subió de 4.8 a 5.2, igual que acá, con relación al tercer trimestre, con relación al segundo, pero para evitar la estacionalidad, se debe comparar con el primer trimestre del año justamente anterior o con los primer trimestres de todos los años anteriores. Y como ya está en términos relativos, este sí se puede comparar. Entonces, fíjense acá, 6.4 versus 5.2. Ahora bien, ¿qué sucede? También esa variable, tasa de desocupación, está afectada por lo que es la población que está buscando realmente trabajo, porque está en relación a esa población. Por eso, primero, en vez de comparar simplemente un punto, vamos a comparar lo que sería el promedio móvil de 4 trimestres. El promedio móvil 4 trimestres. Por ejemplo, si estamos hablando del año 2023, en el primer trimestre, en vez de acá tomar simplemente ese dato de 5.2, se tomaría este dato 1, 2, 3, 4, el promedio de estos 4. El promedio de estos 4 me da 5.1. Ese promedio de esos 4 me va a dar 5.1. Entonces vamos a ver, o 5%, o sea, vamos a ver qué se puede decir con relación a eso. Y eso es lo que yo hago aquí en mi blog. Y lleva por título sobre el comportamiento laboral antes y después de la pandemia, para que ustedes vean el impacto que tuvo, al comparar estas dos variables, el impacto que tuvo el tema de la pandemia. Y vamos a ver punto por punto para que ustedes puedan entender y así le pueden dar seguimiento a lo que es esta publicación del Banco Central, que es una publicación que usted la puede bajar fácilmente entrando a la página del Banco Central, www.bancentral.gov.do, y ahí buscan en las informaciones, las noticias, y ahí va a aparecer esa entrada que, vuelvo y señalo acá, lleva por título que la encuesta del mercado laboral del Banco Central arroja crecimiento interanual de 128.627 ocupados en el trimestre enero-marzo del año 2023. Pero lo que quiero entonces es pasar de esto, que es el comunicado del Banco Central, a un análisis tomando en cuenta los promedios móviles. Entonces ahí ustedes pueden encontrarlo en mi blog. Recuerden que es www.jaimearisescuder.blogspot.com. Entonces, en esa entrada sobre el comportamiento laboral antes y después, aquí está, antes y después de la pandemia, ¿qué yo hago? Yo tomo el promedio de, digamos, prepandémico. Tomo desde el segundo trimestre de 2019, tercer, cuarto trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020, para compararlo con el segundo trimestre, tercer y cuarto trimestre del año 2022 y el primer trimestre del año 2023. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y ahí se observa que la tasa de desocupación abierta pasó desde 6.1% a 5%, es decir, una reducción de 1.1 puntos porcentuales. Esa fue la reducción de la desocupación, es decir, que efectivamente se redujo la desocupación entre el nivel prepandémico y el nivel actual. Hubo una reducción de la desocupación. La gran pregunta es, pero ¿qué pasó con la población económicamente activa? Ese es un problema.
eso es un problema. ¿Por qué? Porque ahí, fíjense lo que yo señalo. Es preciso destacar que en esas fechas también se registró un descenso de la tasa global de participación. ¿Qué significa la tasa global de participación? Esa es la población económicamente activa o la población que quisiera trabajar con relación a la población en edad de trabajar. Entonces, lo que estoy viendo es que hay una cantidad importante de personas que se está quedando en su casa. Entonces, ¿cuál es? Vamos a tomar también los promedios. En el mismo periodo, el año 2019, 2020, tomando segundo, tercer y cuarto trimestre y el primer trimestre de 2021, del 2020 versus lo que sería 2022, segundo, tercer y cuarto y el primer trimestre del 2023. ¿Qué pasa con la población económicamente activa con relación a la población en edad de trabajar, la tasa global de participación? ¿Qué significa? Miren aquí, el promedio de la tasa global de participación registrado en el periodo comprendido entre el segundo trimestre del 2019 y el primer trimestre del 20 fue de 64.7, superando en 1.5 puntos porcentuales el porcentaje promedio registrado 22 al 23, es decir, que hubo una reducción de 1.5 puntos porcentuales de la tasa global de participación. Por eso, si se hubiese mantenido la cantidad de personas, oigan bien, si se hubiese mantenido la cantidad de personas, pues la tasa de desocupación actual fuera mayor que la tasa de desocupación que se registró prepandémico, en el nivel prepandémico. Sí, ese es el resultado. Entonces, ¿qué significa? Y usted lo ve fácilmente. Cuando usted lo ve en términos de la cantidad de ocupados, y vuelvo acá en esto del Banco Central, fíjense, cuando yo estoy hablando acá de que aquí yo tengo 2022, el primer trimestre, 2021, si yo asumo que cada año se debe haber creado 100,000 puestos de trabajo para absorber, porque cada año entra más de 100,000 personas a ese mercado y para yo absorberla y evitar un aumento de la desocupación tiene que crearse ese empleo. Fíjense acá que esto de 4.6 debió haber sido aquí 4.7, 4.8, 4.9, 5 millones. Si esto debe ser 5 millones, ¿qué sucede? Que este 4.8, digamos, está por debajo, ¿en cuánto? En 200,000 puestos de trabajo. 200,000 puestos de trabajo. O sea que si de repente esa población decide entrar al mercado de trabajo, pónganle 150,000 personas más, 200,000 personas más, entonces se nota la desocupación, aumentaría la desocupación, aumenta la desocupación. Por eso, óigame bien, estos números, en vez de hacer que las personas y yo sé que al gobierno le gustaría que todo esto sea de mil maravillas, en realidad lo que hay que tener es mucha cautela y decir, óigame, aquí se necesita crear más y más empleos. Porque ¿qué sucede? Si yo no creo esos empleos adicionales que se deberían estar creando y de repente esas personas que están ahí afuera, 150,000, 200,000 personas que están ahí afuera, que debieron entrar al mercado de trabajo y no han entrado, o que sencillamente entraron los que debieron haber entrado, pero salieron personas que no debieron haber salido, si esas personas deciden volver a entrar al mercado de trabajo, pues aumentaría la desocupación. ¿Y eso qué consecuencia tendría? Una tendencia hacia la baja de la variación de los salarios. Ese es el punto. Entonces, fíjense que eso perjudicaría a los empleados incluso actuales, o sea, no solamente a los que están desempleados y quisieran entrar, no, sino a los actuales, porque esto hace que entonces haya una tendencia a que la tasa de crecimiento de los salarios sea cada vez menor. Ahora, otro dato interesante que hay que tomar en cuenta con relación a esto es que el aumento de la ocupación que se ha registrado fue principalmente en actividades informales. Mírenlo acá. Los datos de la encuesta revelan que el aumento de la ocupación después de la pandemia del COVID-19 fue mayor en actividades informales. Para que tengan una idea, la tasa de ocupación informal promedio de los 4 trimestres mencionados del periodo 2019-2020 fue de 55.1%, subiendo a 57.2%, es decir, subió 2.1 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación formal bajó de 45.3 a 42.8. O sea, ¿qué es lo que ha creado empleo? Eso que dice el Banco Central que se ha creado, empleo informal. Empleo informal. ¿Qué significa empleo informal? ¿Significa necesariamente menor nivel de ingreso? No, para nada, para nada, para nada. Incluso a mí me ha tocado hacer modelos econométricos donde yo demuestro que efectivamente
el nivel de ingreso informal está por debajo del formal, pero porque el nivel de población que está trabajando a nivel informal tiene un menor nivel de educación. Pero si yo controlo por el nivel educativo, es decir, para dos personas con el mismo nivel educativo, el que está en la informalidad podría ganar más en términos esperados que el que está en el mercado formal. Oigan bien lo que le estoy diciendo. A mayor nivel educativo. Claro, pudiera ganar más. Entonces, ¿qué significa informalidad? Significa tener una persona que, por ejemplo, se va a estar ganando la vida en una actividad que no paga impuestos, es informalidad, que no paga seguridad social, eso es informalidad, que no cumple con una cantidad importante de la normativa del Código de Trabajo, eso es informalidad. Entonces, fíjense cómo hemos visto que puede haber una actividad que sea sumamente rentable, pero en la informalidad y que crea empleo. Y se ha visto en este caso. La flexibilidad que da la informalidad es la que ha permitido que el empleo creado haya sido informal. Oigan bien esto. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Que si hay la necesidad de una reforma rápida en la República Dominicana, ¿cuál es? La del Código de Trabajo. Porque ahí se ve claramente que lo que ha estado enfrentando el choque del COVID, el choque de la guerra de Rusia en Ucrania, de los aumentos de los precios del combustible, de los aumentos de los precios de los alimentos, lo que ha estado enfrentando eso de una forma más eficiente es el mercado informal. El mercado informal. Y si es el mercado informal que lo está haciendo, entonces habría que explorar por qué. Y explorando por qué significa que habría que tomar en consideración que uno de los elementos que la diferencia es el Código de Trabajo. Otro, obviamente, tiene que ver con el tema de la seguridad social, que está estrechamente vinculado también con el costo laboral, que está relacionado con la existencia del Código de Trabajo. Y también está el tema de los impuestos. Entonces, esos son tres elementos que hay que poner sobre la mesa a la hora de decir, bueno, si no hubiésemos tenido ese mercado informal donde más de la mitad de la persona se gana la vida en ese mercado informal, si no hubiésemos tenido ese mercado informal, ¿usted sabe lo que hubiese sucedido con la tasa de desocupación? Se hubiese mantenido altísima como un cohete allá arriba. Entonces, esto es una información sumamente valiosa. Lo que estamos viendo acá es una información sumamente valiosa. Por último, yo quiero hacer referencia con relación a el mercado laboral por sexo. Si yo veo esto, veo claramente que la mujer tiene una tasa global de participación considerablemente menor que la del hombre, 50.9 versus 76.7. ¿Qué le dice a usted eso? Que la mujer fue sumamente golpeada. La mujer se le redujo la población económicamente activa. Eso lo que significa que el gobierno necesita adoptar medidas para ayudar que la mujer pueda insertarse de una forma más fácil en el mercado laboral y que busque un empleo. El hogar donde el hombre y la mujer trabajan tiene menor probabilidad de estar desocupado, en pobreza, que tener un hogar donde uno de los dos está desocupado. Oigan bien, vuelvo y repito. Un hogar donde el hombre y la mujer están ocupados tiene menor probabilidad de incidencia de pobreza que un hogar donde uno de los dos está desocupado. Apunten eso ahí y vámonos a la pausa. Retornamos en breve con más Tecnopol.